Hola a todos. Siempre fascina, ¿verdad? La postura del Vaticano sobre ovnis, sobre vida extraterrestre. Sí, totalmente. Porque se tiende a pensar que lo niegan de plano, pero... Pero nada de eso. La realidad es, bastante más compleja. No solo no descartan la posibilidad, sino que investigan, tienen sus propios observatorios, que no es poco. Exacto. Hoy queremos explorar esto a fondo. Vamos a ver qué han dicho los últimos papas, que algunas declaraciones son sorprendentes, la verdad. Y sobre todo vamos a analizar un relato muy, muy particular, uno sobre un supuesto encuentro papal. Un tema fascinante, desde luego. Vale, pues vamos a meternos en materia, ¿te parece? Perfecto. Empecemos por los pontífices más recientes. Juan Pablo II, por ejemplo. Él no es que hablara directamente de ovnis como tal, No, directamente no. pero se afirmó que la idea de vida inteligente ahí fuera, pues no contradice la fe cristiana. Claro, su argumento era teológico. Dios creó un universo inmenso. Sería bueno un poco soberbio pensar que estamos solos en él. Siempre buscando esa conexión, ¿no? Fe y ciencia. Eso es. Y lo realmente revelador, yo creo, es que durante su papado, una figura como Monseñor Corrado Balducci, Ah, sí, el teólogo y exorcista, ¿verdad? cercano al Vaticano, El mismo. pues Balducci afirmó públicamente que el contacto extraterrestre era real. Y ojo, dijo que no era ni demoníaco ni un simple fenómeno psicológico. Vaya, que un exorcista diga eso. Exacto. Que alguien cuya función es discernir lo divino de lo maligno descarte la explicación demoníaca. Eso es potente. Sugiere que, quizás había una corriente interna que veía estos fenómenos de otra forma. Mencionó incluso algo de incluirlos en la fiesta de Cristo Rey del Universo, puede ser. Sí, celebrando el dominio de Cristo sobre toda la creación, incluidos ellos. Es llamativo, cuanto menos. Muy, muy significativo. Luego vino Benedicto XVI. Él pareció más reservado, ¿no? Sí, más cauto en general, pero su portavoz, el padre José Gabriel Funes... El astrónomo, director del Observatorio Vaticano. Pues Funes sí llegó a referirse a los posibles extraterrestres como nuestros hermanos. Que lo diga el director del Observatorio Vaticano, pues hombre, tiene su peso. Desde luego. Y ya con Francisco, recordamos aquel comentario suyo de 2014, ¿no? Sobre si bautizaría a un marciano si se lo pidiera. Sí, fue muy comentado. Y más reciente, en mayo de 2024, cuando el Vaticano sacó nuevas directrices sobre cómo discernir fenómenos sobrenaturales, pues hubo especulación. ¿Dirían algo sobre inteligencias no humanas? Al final no fue tan explícito, creo recordar. No directamente sobre ETEs, pero sí abría puertas a estudiar fenómenos inexplicados con nuevos criterios. Y está el detalle curioso de la casulla que llevó Francisco en esa presentación. Ah, sí, la del gigante de Atacama bordado. Esa misma. Una prenda hecha en Chile en 2018, con ese geoglifo tan antiguo y enigmático. Curioso, cuanto menos. Sí, son de esos detalles que, alimentan un poco la especulación, claro. Porque estas posturas, oficiales o semioficiales, ya muestran una apertura considerable. Pero es que hay un relato que va mucho más allá, que sugiere un contacto directo. Y nada menos que de Juan XXIII, el Papa Bueno, pontificado entre 1958 y 1963. Correcto. El incidente del que se habla habría ocurrido en Castel Gandolfo, la residencia de verano papal, en 1961. ¿Y de dónde sale esta historia? Porque suena increíble. La fuente principal es su secretario personal, Loris Capovilla, una figura muy cercana a él. Que además fue nombrado cardenal mucho después por Francisco, en 2014. Exacto, lo cual le da, cierta autoridad. Capovilla contó la historia, o al menos se publicó, en el diario The Sun de Los Ángeles allá por 1985. Vale, ¿y qué contó Capovilla? ¿Cómo fue ese supuesto encuentro? Pues, según su relato, estaban paseando él y el Papa por los jardines al atardecer. Vieron unas luces extrañas en el cielo. ¿Luces? Sí, y una de ellas, descrita como un objeto ovalado y luminoso, aterrizó no muy lejos de ellos. Aterrizó. Vaya. Y de ese objeto, envuelto en una luz blanca muy intensa, surgió un ser. ¿Un ser? ¿Cómo era? Lo describe como de apariencia humanoide, pero con algunos rasgos distintos. Orejas un poco más largas de lo normal y, parecía como si emanara una luz dorada. Casi humano, pero no del todo. Madre mía. ¿Y qué hicieron el Papa él? La reacción inicial fue, instintiva. Se arrodillaron, rezaron, pensaron que era una aparición divina, claro. Lógico.
pero el ser se quedó allí. Entonces el Papa Juan XXIII se levantó, se acercó solo al ser, y hablaron. ¿Hablaron? ¿El Papa solo con el ser cuánto tiempo? Eso dice Capovilla, que él se quedó atrás, y que la conversación duró unos 15, quizá 20 minutos. No oyó lo que decían. ¿Y después? Después el ser regresó a la luz, a la nave, y ésta despegó y desapareció. Fascinante. ¿Y el Papa? ¿Dijo algo al volver con Capovilla? Aquí viene la frase clave que Capovilla le atribuye. Dijo algo así como, los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocerlos como hermanos. Uf, los hijos de Dios están en todas partes. Es una frase potente. Mucho. Y según Capovilla, el Papa le pidió que guardara el secreto, que no lo contara hasta al menos 10 años después de su muerte, e incluso dejó caer que quizá no había sido el único contacto. Claro, aquí la cuestión es la credibilidad, ¿no? Un relato así, de una fuente principal, contado décadas después, siempre genera dudas. Por supuesto, es el punto crítico. Pero si conectamos esto con el panorama general que hemos visto. La apertura de otros papas, las declaraciones de Funes, Balducci. Exacto. Y la fuente. Capovilla no era cualquiera, secretario personal, luego cardenal. Inventarse algo así tendría consecuencias muy serias dentro de la Iglesia. Ya, no parece probable que un cardenal mienta sobre algo tan delicado relacionado con un papa. Por eso, muchos analistas, y no solo del mundo ovni, consideran este relato como emblemático, como una posible señal de que el Vaticano sabe o sospecha mucho más sobre este tema y desde hace mucho más tiempo de lo que admite públicamente. ¿Podría explicar esa postura más abierta incluso? Podría ser una pieza del puzzle, sí. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué panorama nos queda? Vemos que la posición del Vaticano es, bueno, bastante más compleja y abierta de lo que se suele pensar. Es una mezcla de teología que intenta dialogar con la ciencia, declaraciones públicas medidas y luego estos testimonios, bueno, extraordinarios, como el atribuido a Juan XXIII. No es una negación rotunda ni mucho menos. Es más bien una gestión prudente de un tema muy delicado. Y un desafío que crece, imagino, ahora que el fenómeno OVNI o UAP, como se dice ahora, está ganando reconocimiento político y militar en sitios como Estados Unidos. Exacto. La presión externa aumenta. Ya no es solo un tema de creyentes o ufólogos. Lo cual nos lleva a la reflexión final, ¿no? Sí, yo creo que la gran pregunta que queda flotando es, con toda esta evidencia acumulándose, con este reconocimiento creciente del fenómeno, ¿cómo se va a adaptar una institución tan antigua, con 2 milenios de historia, como la Iglesia Católica? Claro. ¿Cómo podría integrar, si se confirmara, la existencia de otras inteligencias, quizá no humanas, en su visión del cosmos, de la creación, de la salvación? Es posiblemente uno de los mayores cambios de paradigma para la humanidad. ¿Y para una institución basada en una revelación concreta, adaptarse a algo así? Es un desafío teológico y filosófico enorme. ¿Cómo evolucionan las creencias más profundas frente a realidades nuevas y potencialmente desconcertantes? Ahí queda la reflexión. Pues ahí lo dejamos. Un tema sin duda para seguirle la pista. Gracias. Aquí